Hola, bienvenidos a Es Comunicación. En la entrevista de este mes tengo una persona que nos va a estar hablando sobre tendencias en administración. Él es Óscar Marín Ortega, periodista, profesor de administración de empresas con énfasis en comunicación en una universidad privada. Además de eso, tiene una maestría en dirección de proyectos. Está certificado como profesional de dirección de proyectos, PMP o PMP por sus siglas en inglés. También cuenta con certificaciones como White Belt, IE, IT y L. Corríjame si lo dije mal. Y además de eso, cuenta con más de 8 años de experiencia en empresas transnacionales, asistiendo en proyectos de cooperación internacional y medio ambiente, y actualmente es director de programas de automatización y transformación de negocios en una reconocida empresa transnacional y, bueno, habla 4 idiomas. Entonces, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. A vos, Marian, más bien por habilitar el espacio y que podamos hablar de temas que sin duda tienen mucha relevancia para el espectro en general, ¿verdad? Obviamente son tendencias de administración, pero nunca terminan de afectar indirectamente muchas industrias, o más bien motivarlas, ¿verdad?, a que implementen muchos de los procesos que se ven desde ese frente. Sí, correcto. Y de hecho, bueno, este espacio de comunicación está dirigido precisamente a las empresas y hacerlas más integrales. Creo que en todas las entrevistas o programas que he tenido, hemos hablado un poco de todo, no solo de comunicación organizacional, sino también, por ejemplo, manejo de conflictos o motivación a personal. Y este tema en específico creo que es un pilar muy importante para cualquier empresa, es como una base. Entonces, bueno, empecemos con el tema. Bueno, ¿cuáles son estas tendencias nuevas de las que nos va a hablar hoy? Ok, muy bien. Yo creo que igual siempre es importante dar un poco de contexto, ¿verdad? Como para entender muy bien por qué es que las tendencias se dirigen hacia esos frentes, ¿verdad? Y qué específicamente ya buscan satisfacer en términos de clientes, en términos de experiencias, ¿verdad? Que es justamente lo que ahora se vende mucho dentro de ese proceso administrativo y lo que buscan impulsar las empresas, ¿verdad? La transformación digital se aceleró de 6 a 10 años con todo este proceso de pandemia, porque indefinidamente, ¿verdad?, nos puso en un espectro de necesidad de digitalizarnos cada vez más y le enseñó sobre todo a las empresas las necesidades y huecos o brechas que pudieran tener también dentro de ese aspecto, ¿verdad?, de digitalización. Creo que es importante, inclusive antes de entrar muy de lleno como en las tendencias, entender un poco qué habilidades en específico, ¿verdad?, podrían nutrir ese esquema de desarrollo que están buscando las empresas ahora, ¿verdad? Porque una es causal de la consecuencia que viene, ¿verdad? Y para eso quería como traer a colación al tema un estudio que hizo, bueno, básicamente un workshop que tuvo 17 representantes de empresas como IBM, Stanford, Harvard, P&G, Disney, entre otro tipo de industrias, que hablaban del proceso de las habilidades del futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ocuparía en términos profesionales, ¿verdad?, y empresariales para adecuarnos cada vez más a la necesidad inmediata que tiene el futuro próximo, ¿verdad? Si no lo podemos catalogar como presente ya, ¿verdad? Entonces, sobre esto hay 6 activadores que impulsan a ese cambio requerido, ¿verdad? Uno, son las poblaciones más longevas, ¿verdad? Para el 2025, por ejemplo, en Estados Unidos se espera que la población arriba de 60 años crezca a un 70%, ¿verdad? En Costa Rica no nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Cada vez hay menos hijos, la gente tiene menos hijos, ¿verdad? Y por ende la fuerza laboral activa cambia, se envejece, ¿verdad? Y así sus necesidades, pues cuando obviamente nos avejentamos hay más problemas físicos, ¿verdad?, o de salud, entre otro montón de aristas que hay que contemplar en ese espectro. ¿Qué más? En específico también está la parte de máquinas y sistemas inteligentes, ¿verdad?, que son un componente integral en la producción de enseñanza, en combate a la medicina, seguridad y la virtualidad de nuestro entorno.
el mundo computacional, ¿verdad? Cómo ahora la difusión de la información y el procesamiento de datos es único, e inclusive todas las empresas han ido moviéndose a esquemas que logran cuantificar en data cada uno de los procesos que aplican, ¿verdad? O esfuerzos que hacen. Nueva multimedia, TikTok es, por ejemplo, un ejemplo muy pequeño de eso, pero definitivamente ahora estamos desarrollando un nuevo idioma, ¿verdad? A través de la producción audiovisual, la inclusión de animación digital, gaming, realidad aumentada, realidad virtual, y todo eso está en el espectro del desarrollo de las empresas, ¿verdad? Y de la publicidad, inclusive. Muy potenciado desde el ámbito de la tecnología, que es justamente el área donde, o la industria donde más enseñanzas o más iniciativas vienen relacionadas a este esquema. Las otras hablan más de pues, un mundo globalizado, ¿verdad? Y una reestructuración que van a tener que pasar todas las organizaciones debido a todo este movimiento, no solo por COVID, ¿verdad? Sino también por las necesidades que existen de ahora digitalizar el momentum de la empresa y transformar las empresas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo actualmente, nuestra especialidad son los servicios de transformación digital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo garantizamos que una empresa que antes tal vez no tenía un sistema integrado de Teams, ¿verdad? Para que sus empleados hablaran entre ellos, pudieran trabajar en vivo, utilizar mismos documentos o plataformas, ahora pueda llegar a un nivel de escala en el que inclusive desde su celular pueden trabajar, ¿verdad? Y cómo esos conectores de aplicaciones entre AirWatch, entre Cloud, entre otro montón de universos que existen ahí digitales, garantizan, ¿verdad? Y maximizan la eficiencia en ese entorno, porque además el empleado cambia ahora, ¿verdad? Ya el esquema no necesariamente tiene que ser ir a una oficina, a sentarse y trabajar un promedio de horas en específico, sino ver cómo estos esquemas también se adaptan a la gente y a lo que le funciona más a la gente, ¿verdad? Padres de familia que tal vez tienen que dividir su horario entre las horas del día, estudiantes que ahora prefieren estudiar a sus horas en específico, ¿verdad? En madrugada o en la mañana, y poder garantizar que ese esquema sea flexible y que se personalice a las necesidades de cada uno de los usuarios. Entonces, mucho de eso habla, ¿verdad? Como del contexto previo a lo que se ocupa ahora, ¿verdad? Entonces, quería como nada más traer un poco eso a colación, ya que mencionaste que inclusive este espacio es también para hablar de todo el proceso holístico, ¿verdad? Que ocuparían las empresas, no solo inmersos dentro de las necesidades de acciones que tienen que tomar ellos, sino también la gente, ¿verdad? ¿Qué se espera de la gente? ¿Cómo podemos ser más gente? Y cómo podemos trabajar en espacios que permitan eso. Entonces, no sé si tenías alguna observación antes como de continuar con la idea. Sí, solo como para que logremos entender estas tendencias, digamos que se han ido adaptando o se adaptaron, o bueno, básicamente este estudio que ustedes al que lograron ir es debido o consecuencia de la pandemia y toda esta modalidad que ahora la mayoría estamos usando, o es un estudio que se hizo con base a ciertos datos de años atrás. O sea, ¿qué tan reciente es como estas adaptaciones? Yo sé que ahora todo gira en torno a la tecnología, estamos con el teléfono, la computadora, casi que 24 horas al día si pudiéramos, pero entonces esto es porque nos adaptamos a esta nueva modalidad, o porque ya son estudios que se han venido dando de años atrás. No, este estudio en específico lo publicó la Universidad de Phoenix, bueno, el Research Institute de ellos, en febrero del 2020. Entonces fue inclusive, bueno, utilizó mucha data y análisis. Bueno, en realidad fue una técnica Delphi entre todos los expertos al workshop, ¿verdad?
pero básicamente dictó mucho de lo que realmente iba a suceder, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy muy seguidor de esta publicación que hace de predicciones The Economist, ¿verdad? Sobre lo que podría suceder en un año. Y ellos hablaban, por ejemplo, de que en el 2020 iba a ser el año de las enfermeras y los enfermeros, ¿verdad? Y pues justamente, ¿verdad? O sea, fue el año más clave en el que el personal de medicina, no solo, ellos lo mencionaban desde la perspectiva de que ellos ya estaban tomando muchas de las actividades que hacían doctores antes, ¿verdad? O médicos especializados, y ya ellos lo estaban manejando sin problema, ¿verdad? Como vacunación, como infiltración, ¿verdad? Detalles de este tipo, pero inclusive lo potenciaba mucho más allá, que era toda la parte de habilidades blandas, ¿verdad? De cómo un enfermero da ese proceso de apoyo a un paciente. Entonces, este estudio habla mucho de esos dos frentes, no solo de qué se ocupa a nivel operativo, sino también qué ocupa la gente, ¿verdad? O sea, qué va a definir mucho de las diferencias que tenemos nosotros hacia esa tecnología, porque conforme avanza el tiempo, ¿verdad? La tecnología logra suplantar muchos bretes, ¿verdad? O muchos trabajos en específico, pero hay ciertas cosas que nunca va a poder reemplazar, y al final eso es lo que hablaba mucho este estudio. Entonces, con base en esas premisas, ¿verdad? De los 6 generadores o activadores del cambio, ellos después explicaban cuáles podrían ser 10 habilidades del futuro, ¿verdad? Y del presente, diría yo ya, que van a marcar mucho la pauta en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno es el sense making o el sentido común aplicado, que es algo que solo podemos hacer los humanos, ¿verdad? Porque vos podrías decirle a un robot, vaya a la piscina, ¿verdad? O al pool, y el robot tal vez no va a tener la capacidad de diferenciar, si le dicen pool en inglés, ¿verdad? ¿Qué tipo de pool están hablando, ¿verdad? Si pool de jalar, si pool de piscina, si pool del juego. Entonces, ese sentido común aplicado, la habilidad para determinar el verdadero significado de lo que se expresa en cualquier contexto, es algo muy humano, y es algo que de hecho se está operativamente estudiando y enseñando en las escuelas. Eso asociado a, por ejemplo, la inteligencia social también, ¿verdad? Cómo yo tengo una habilidad para conectar con otros de manera empática y profunda, ¿verdad? Sentir esas interacciones y estimulaciones, ¿verdad? Deseadas con la gente, para así facilitar la comunicación, tener una comunicación mucho más asertiva. Entonces, todo eso viene a colación. El pensamiento innovador y adaptativo, o sea, al final la resiliencia va a ser una de las características principales de cualquier profesional y de cualquier empresa, ¿verdad? Nuestra habilidad de adaptación va a definir mucho cómo nos movemos en el mercado, y el COVID ha sido una muestra muy precisa de eso, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos? Diría yo, no quisiera repasar todos porque tal vez no todo ese insight es valioso para este ejercicio, pero sí mencionar, por ejemplo, que las competencias interculturales van a definir muchísimo de lo que es el profesional, y definen ahora muchísimo también de las tendencias actuales de administración. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cada vez más globalizado, ¿verdad? Y en este contexto virtual cada vez son menos las barreras en las que la gente puede trabajar en un lugar a otro. Ya se dimensiona que, por ejemplo, este año, que también es la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP26, que se tuvo que mover del año pasado, ya viene inclusive toda una estructura desde gobiernos hasta empresas, ¿verdad?, que ya visualizan el desarrollo sostenible como algo más allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a mover a ese esquema? A reducir nuestras emisiones, a obviamente aliarnos con empresas que maximicen esa oportunidad de carbono neutralidad, y en fin, cómo vamos a tener esa capacidad también de lidiar con diferentes culturas y romper esas barreras de idioma, ¿verdad? No solo en términos de saber hablar el mismo lenguaje, sino saber interpretar las diferencias de personalidades que existen. Y eso es algo que pues, las máquinas no van a poder hacer todavía, ¿verdad? Entonces, eso asociado con la transdisciplinariedad, con una mente o un pensamiento de diseño innovador, van a potenciar justamente las habilidades que se requieren de acuerdo con las tendencias del mercado, que es ya justamente el tema al que quiero llegar. Entonces, básicamente todo este contexto, ¿verdad? Cómo las poblaciones se están haciendo más longevas, cómo la necesidad de transformación digital está moldeando el mercado, cómo nosotros como profesionales tenemos que adquirir conocimientos y disciplinas que realmente nutran mucho más allá de la disciplina que estudiamos en específico, ¿verdad? Y esto es algo que yo siempre menciono mucho en clases. Y tal vez yo estudié periodismo, ¿verdad?
pero no necesariamente me voy a casar con periodismo toda mi vida, ¿verdad? Ya ese esquema en el que los profesionales se dedicaban 40 años a lo mismo ya no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras habilidades voy a ir adquiriendo que van a ser un perfil único de mi usuario para poder seguir trabajando en diferentes equipos, en diferentes entornos? Cuando las máquinas ya suplanten mi trabajo, ¿qué enfoque de trabajo voy a tener en eso, ¿verdad? Entonces, ir anticipándose muchísimo a esa realidad y a ese mercado. Ok, perfecto. Excelente la explicación. Yo creo que para llegar de verdad al trasfondo del tema es necesario entender por qué estamos llegando aquí. O sea, es entender la razón detrás de por qué este estudio ahora nos da estas nuevas tendencias que, bueno, nos van a ayudar al futuro, como usted lo dice, que es ahora, ¿verdad? Del presente. Entonces, bueno, ya podemos hablar un poquito de esas tendencias, ya cuáles son estas tendencias y yo creo que una de las razones por la que queremos escuchar sobre esas tendencias es porque es tan importante adoptarlas. Claro, perfecto. Entonces, voy a ir una por una. Entonces, digamos, esto igual fue un poco, ya esto no es un estudio particular que rebusqué, sino más bien como un enfoque de varios frentes de tendencias que siento yo que sí están muy ajustadas a la realidad que viene, ¿verdad? Entonces, es como mi interpretación de las tendencias innovadoras para este 2021, ¿verdad? Empresariales. Entonces, la primera es definitivamente que la competencia ahora es más globalizada, ¿verdad? Entonces, por eso mencionaba mucho eso de la transdisciplinariedad y de las competencias interculturales, ¿verdad? Todo se ha vuelto más global y la digitalización de empresas, ¿verdad? Aumenta esa competitividad independientemente de la localidad. Entonces, eso implica un cambio de paradigma para todos, ¿verdad? Los negocios que tengan que asumir esas estrategias y replicarlas, ¿verdad? Por ejemplo, estas guerras antes de publicidad que veíamos entre las marcas importantes, ahora pues, se adaptan muchísimo más al espectro local, ¿verdad? Hay una palabra que a mí me encanta que es es una palabra inventada, pero local, ¿verdad? Que es como agarramos el pensamiento global y lo tropicalizamos a procesos y a medidas que queremos implementar aquí en el país. Y uno los puede ver el cambio en todos los esquemas de publicidad, ¿verdad? Como ahora en vallas inclusive están utilizando realidad aumentada o cosas de este tipo, ¿verdad? Que de esas vallas que se salen como pedazos de bosque o tridimensionales o tienen luces o conceptos de este tipo, ¿verdad? Todo eso viene de la adopción de tendencias que se estudian por fuera. Entonces esa es como la primera. La segunda, diría yo, que es toda la transformación cultural, de nuevo, ¿verdad? Desde el primer momento en que surgió la pandemia y empezamos a teletrabajar, todo el concepto de cómo los gobiernos fueron adaptando medidas venía de cómo otros gobiernos estaban experimentando la pandemia, ¿verdad? Muchas veces como que, bueno, me acuerdo que al inicio el gobierno de Costa Rica se vanagloriaba mucho, ¿verdad? Por todo este proceso de cómo había manejado la pandemia y las restricciones y demás, pero nada de eso hubiera podido ser factible si no lo hubiéramos visto en la experiencia de Italia, en la experiencia de inclusive los países vecinos que ya habían empezado con una mayor cantidad de casos, ¿verdad? Como Panamá y así. Entonces, definitivamente, toda esa transformación cultural, toda esa adopción de conceptos culturales y de replicar también muchas de esas tendencias a cómo se organizaban con el distanciamiento social, a cómo las empresas creaban mecanismos de trabajos inteligentes, ¿verdad? Cómo motivar a la gente en llamadas o cómo reducir los espacios de llamadas para que la gente no se afectara demasiado. Todo el enfoque a la salud mental, ¿verdad? Viene muchísimo de adoptar prácticas de otras culturas que pues tienen amplia experiencia en eso, ¿verdad? Como en Asia la meditación, en fin, muchas de esas aristas que van relacionadas a la transformación cultural de esas empresas, de la gente, perdón, y también de las empresas, ¿verdad? De ahora cómo las empresas asociarse a la nube, ¿verdad? Y tener la flexibilidad y la agilidad de garantizar que su operación funcione a pesar de cualquier
de cualquier shutdown o de cualquier proceso de quiebre. Si, por ejemplo, ya sus empleados no se pueden ver físicamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir o continuar esa operación, ¿verdad? Ok. Otra, bueno, la siguiente, yo diría que es el nuevo concepto de trabajo como tal y las nuevas políticas. Me refiero a que no solo vamos a ver un esquema de teletrabajo como tal, sino que ahora el teletrabajo vino para quedarse y va a empezar a migrar un montón de esquemas, ¿verdad? De formas híbridas de colaboración entre trabajadores. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos habían lugares donde solo se podía contratar gente de una zona en específico, ¿verdad? O una región en específico, porque la banda salarial cambia, entre otro montón de factores. La descentralización del hecho del teletrabajo, cómo funciona ahora, va a permitir que ya no importa en qué locación estés, siempre y cuando puedas rendir la productividad y la calidad que se espera, ¿verdad? De su rol. Entonces, mi empresa, por ejemplo, ya ha empezado a adoptar esos modelos de cambiar los contratos completamente a teletrabajo permanente y de incentivar a la gente a viajar a lo interno del país, a trabajar desde diferentes localidades y que pruebe también, ¿verdad?, su productividad y su calidad. Porque una cosa es decir que todos queremos teletrabajo y otra cosa es ser efectivos en el teletrabajo, ¿verdad? Entonces, eso es otro. También creo que toda esta circunstancia de la pandemia va a cambiar muchas políticas de trabajos, por ejemplo, la cuestión de lavados de manos, la cuestión de políticas de higiene va a tener que ser permanente en todas las empresas. Por ejemplo, conseguir permisos de salud va a tener que ir muy asociado a garantizar que hayan suficientes lugares para lavarse las manos o distanciamiento entre sillas, ¿verdad? Arquitectura, en fin, o sea, va a haber un remoldeo de todo ese esquema, ¿verdad? Muy amplio. Bueno, continúo. Obviamente, una de las principales características y que ya es definitivamente el presente es la inteligencia artificial, ¿verdad? O la robótica especializada. Los algoritmos y las tomas de decisiones automatizadas basadas en métricas ya tomaron control de todo, ¿verdad? En la mayoría de las empresas transnacionales y ojalá las empresas pequeñas que están pues surgiendo, que ojalá puedan replicar mucho de eso, ¿verdad? ¿Qué procesos podemos automatizar y en qué cuestiones podríamos utilizar la inteligencia artificial para medir eso? Patrones, ¿verdad? Patrones de consumo, patrones de dónde voy a pautar porque hace más sentido de acuerdo al público al que quiero llegar, ¿verdad? Eso gracias a los algoritmos es que funciona, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial es un conjunto de numerosas tecnologías que van a ser capaces de ofrecer soluciones a problemas complejos, en fin, ¿verdad? Que eso va a requerir también que el humano pues suba el nivel, ¿verdad? Ya no nos dediquemos a atender llamadas de call center básicas, ¿verdad? Y decir, hola, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y demás, sino más bien de resolver otro tipo de trabajos y dimensiones que no se centren solo en lo básico, ¿verdad? Ya lo básico lo van a poder automatizar la inteligencia artificial y los robots. Exacto. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño corte porque no sé cuántas tendencias nos faltan aún, pero bueno, hasta el momento puedo decir que de las que he visto, de las que me ha comentado, me gusta mucho la que tiene que ver con nuevo concepto de trabajo y, bueno, obviamente las políticas de higiene. Yo creo que el nuevo concepto de trabajo me gusta mucho porque si yo pienso en otros conceptos o términos que tienen que ver con administración, y hay uno que me encanta, es, bueno, hablar sobre la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que habla sobre las necesidades de los colaboradores. Y esto precisamente del teletrabajo, bueno, creo que llega aún más a esa necesidad, el hecho de que las empresas se estén adaptando o que tuvieran que, porque tal vez muchas no querían, que tuvieran que adaptarse a enviar a su personal a la casa, pues era un riesgo, ¿verdad? Yo siento que al principio tal vez no se ve con buenos ojos, por decirlo así, que enviemos a nuestro personal porque no sabemos cómo va a ser su desempeño. Y yo creo que más bien el hecho de que ahora nos sentimos más motivados porque estamos
tal vez más tiempo en familia, no tenemos que ir a meternos en empresas. Creo que eso más bien nos ha incentivado a seguir con esta política de trabajo desde la casa, porque creo que hemos demostrado que podemos dar ese desempeño porque nos sentimos motivados gracias a todo esto. Y bueno, decía eso de la pirámide porque creo que es muy importante. A veces, y de hecho esto es algo que hablaba anteriormente, tal vez no a todos nos funciona por igual. Por ejemplo, tal vez una persona que es muy sociable extraña estar con personas todo el día y esta parte sí le ha afectado, pero yo creo que en cuanto a desempeño hemos logrado mostrar que podemos seguir dando inclusive más de lo que se nos pedía. Y pues obviamente todo está ligado a la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora las reuniones son virtuales, como usted lo mencionaba, las clases son virtuales, preferimos que sea de esa forma. Entonces, creo que estas tendencias o lo que hemos visto hasta ahorita es realmente lo que estamos viviendo. Y yo creo que hace un año, inclusive a principios del año pasado, principios del 2020, yo creo que no nos imaginábamos haber avanzado tanto, porque también, como usted lo mencionaba, las empresas tal vez tuvieron que contratar servicios, por ejemplo, Microsoft Teams, que es una de las herramientas que se utiliza mucho en algunos lugares, para poder suplir esa necesidad de poder comunicarse virtualmente con las personas o los compañeros de trabajo, o inclusive universidades que también lo usan. Entonces, bueno, solo quería como hacer como resaltar un poco sobre estas que hemos visto, y bueno, esta del nuevo concepto de trabajo que me gusta mucho. Yo estoy muy motivada trabajando desde la casa. Sí, es bueno. Yo creo que definitivamente si no hubiera pasado la situación que sucedió obviamente con la pandemia, difícilmente muchas empresas hubieran roto el miedo que tenían a experimentar, ¿verdad? Tener a sus colaboradores trabajando desde sus casas o desde otras locaciones, y que todavía existe mucho ese miedo, ¿verdad? Pero más bien las tendencias hablan de cómo ahora las empresas tienen que ir visualizando más allá, ¿verdad? Entonces ya no es, ok, solo enviarlo a la casa, sino en la casa qué comodidades tiene que tener para que maximice su oportunidad de trabajo, si tiene sillas ergonómicas, si tiene tiempos para descansar, por ejemplo, y medidas muy pequeñas, ¿verdad? Son simples, ¿verdad? Por ejemplo, en mi empresa cambiaron el esquema de que todas las reuniones que eran de 1 hora tenían que reducirse a 50 minutos máximo, para que siempre existan 10 minutos de cambio de una reunión a otra, o por ejemplo si eran de media hora, entonces 25 minutos, ya eso garantiza un espacio para que la gente tenga su bio break, ¿verdad? O pueda ir al baño, o pueda servirse agua, o, ¿verdad? Respetar espacios tan pequeños como esos, allá irse a un nivel más allá, ¿verdad? Y empresas que han garantizado darle estipendio a sus empleados para que tengan mejores recursos desde la casa, ¿verdad? O inclusive los horarios flexibles de que gente que puede trabajar en la noche porque durante el día tiene que cuidar a sus hijos, ¿verdad? O sea, ya es justamente las empresas aplicando mucho de esa pirámide de Abraham Maslow a ver la parte de seguridad, ¿verdad? Y de higiene en términos administrativos, ¿verdad? Que se ocupa para un espacio de trabajo saludable. Ya igual yo creo que nos quedan como pocas tendencias. En realidad creo que una de las principales que quería mencionar son los asistentes digitales con voz, ¿verdad? Por ejemplo, Siri, Alexa, en fin, Amazon todos los días nutre de nueva información Alexa de cómo acoplarse más a las necesidades de la gente, ¿verdad? A través de comandos de voz, y sobre todo la gente que pasa muy sola por el confinamiento de esta pandemia, ¿verdad? Cómo se van a sentir acompañados por aparatos de estos, ¿verdad? Ya eso se han hecho estudios al respecto, ¿verdad? Que hablan mucho de cómo se genera una dependencia también, e inclusive relaciones afectivas entre la gente y estos aparatos. Y esto solo va a seguir creciendo, ¿verdad? Como tendencia. Las aplicaciones, las conexiones dentro de todo ese esquema de trabajo, ¿verdad? Sin duda tienen que pasar por una de las tendencias que más auge va a tener en este año, bueno, por encima de la parte de transformación digital, va a ser la ciberseguridad, ¿verdad?
¿verdad? Que es como, justamente, ¿verdad? Si vamos a mover a todas las empresas a un espacio virtual, ¿cómo vamos a garantizar que la transacción de data, la información que fluye, por ejemplo, si yo uso mi celular personal y tengo aplicaciones del trabajo, ¿cómo van a garantizar que, por ejemplo, si alguien me roba el celular, no se va a ver la información comprometida de mi trabajo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, sobre esto, el trabajo más grande lo van a tener las empresas de tecnología, que tienen que invertir numerosas cantidades en ciberseguridad, pero también las empresas aquí van a tener que invertir mucho en eso, ¿verdad? Y garantizarse espacios donde su información fluya sin problemas. Y bueno, yo creo que ya fuera de esa parte en específico, antes de entrar con las empresas o el modelo de empresas sostenibles, que es lo que se va a buscar ahora, hay dos frentes muy importantes. Uno es la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿verdad? Que van a influir directamente en todas las estrategias de marketing, donde tienen que realizar conexiones más duraderas y mejores con los clientes, ¿verdad? O los usuarios. En esta nueva normalidad, en este nuevo esquema, y sobre todo, por ejemplo, los chatbots también, que es un recurso que, por ejemplo, si vos ahorita tenés dudas de algo, sobre un proceso, no sé, de reserva en Airbnb, quien te atiende es un chatbot y no es una persona. Hasta que las preguntas que vos sacás sean demasiado detalladas o demasiado específicas, e inclusive el chatbot atiende en español, pero inclusive si uno hiciera preguntas ya muy desfasadas de lo que es la primera línea de FAQs que responde normalmente una empresa, ya sí te redireccionan a un agente en específico. Pero ya con eso, por ejemplo, eliminaron la primera línea de operadores que atendían las preguntas básicas, ¿verdad? Entonces, los chatbots en empresas grandes es una de las tendencias en innovación en auge en este 2021 y que ya lleva varios años también como en el espectro, ¿verdad? Uh-huh. Y por último, yo diría que otra tendencia que sin duda suma muchísimo en esta instancia y de hecho en este mismo estudio que te comentaba al inicio de The Economist, de cómo ellos visualizan el 2021, ¿verdad? Hablan de esto, empresas con propósito y sostenibles. ¿A qué se refieren con empresas con propósito y sostenibles, verdad? Empresas que busquen igualdad de condiciones o equidad de condiciones en términos salariales de acuerdo al género, ¿verdad? Salud y bienestar de la gente, procesos de ayuda social a gente afectada o que pues no tienen los recursos para subsanar. Entonces obviamente la responsabilidad social empresarial va a ser más aplicada, pero no a la filantropía de que voy a ir a sembrar árboles y qué bonito, ¿verdad? Sino qué ayudas sostenibles podemos dar al contexto social donde nos desenvolvemos. Educación de calidad, obviamente acción por el clima, reducir las huellas de carbono, probablemente menos viajes empresariales, ¿verdad? Quién sabe cuántas industrias se dieron cuenta que no ocupan enviar a su gente a otros países, ¿verdad? A hacer negocios. Entonces todo esto entra a colación, ¿verdad? Y ya conceptos mucho más grandes como los de paz, como los de derechos humanos, como los de visualizar mucho la voz de gente que no tiene una voz ahorita, ¿verdad? Yo siempre hablo de que, bueno, como mencionaba en el momento en el que conté de la palabra local, ¿verdad? Por ejemplo, un acontecimiento como el Black Lives Matter, ¿verdad? Definitivamente es algo que podemos tropicalizar a nuestro espectro, ¿verdad? Pero más bien como Native Lives Matter, ¿verdad? Entonces los pueblos indígenas que han sido históricamente desplazados por todo nuestro sistema estructural y nuestra sociedad, cómo podemos justamente interiorizar cada vez más este tipo de aspectos y adaptarlos a las necesidades del entorno que tenemos y con los recursos de las empresas, ¿verdad? Que hay, que eso obviamente es lo que va a definir muchísimo de qué se hace o qué no se hace en el 2021. Cierto, sí, y de hecho ese último punto me gusta mucho porque creo que durante muchos años hemos tratado de, por ejemplo, en cuanto a recursos naturales, hemos tratado de mantener una sociedad más limpia, digamos. Tal vez antes, bueno, yo recuerdo cuando en la escuela a mí me decían, por ejemplo, que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Entonces, eso ha cambiado durante
algunos años para acá, y ahorita con esta nueva modalidad, por ejemplo, de trabajo desde la casa, bueno, muchas empresas inclusive tal vez han reducido gasto porque ya no tienen que pagar tanto de agua, tanto luz, tal vez lo consumimos nosotros en nuestros hogares, pero creo que tal vez a veces uno cuando está en la casa es un poco más consciente de apagar las luces, de cerrar la llave, ¿verdad? Entonces esa parte me gusta mucho, y también el poder, o bueno, el que algunas empresas estén inclusive pensando en sus propios colaboradores, porque de hecho yo tengo la experiencia que la empresa en la que yo trabajo, ellos o la asociación de la empresa, los primeros meses que hubo reducción de jornada laboral o que estuvieron haciendo suspensión de contratos, no solo estaban ayudando a las personas dentro de la empresa, sino si alguno tenía un familiar que había sido suspendido o ya no tenía trabajo. Entonces, esa ayuda, que tal vez no fue de tantos meses, pero esa ayuda muestra la otra cara de las empresas, porque tal vez algunos hace unos años pensar que una empresa de ayudar en este tipo de cosas pues era impensable, ¿verdad? No lo veían como una ayuda, lo veían como un gasto tal vez. Entonces estos conceptos de verdad que muestran una sociedad, yo diría que más integral. Me gusta hablar mucho de conceptos de sociedades integrales, comunicación integral y todo esto, porque siento que ya no es, ya uno no es un solo número, uno es una persona, no es solo que quiero llegarle, como hablábamos de cuando hablaba de las competencias, no es solo mostrar un anuncio, una valla publicitaria, es tocar un mensaje más allá. A veces son, inclusive si la publicidad es buena, son como mensajes subliminales. No te están vendiendo, qué sé yo, una pasta de dientes, y no muestran la pasta de dientes, te muestran porque, no sé, un bosque, porque tal vez no daña el medio ambiente, no sé, por ejemplo. Entonces, de verdad que todos estos conceptos es importante conocerlos, aprenderlos, y para las empresas, de verdad adoptarlos y hacerlos suyos, ¿verdad? Creo que no es solo escuchar la información, sino entenderla y poder empezar a tomar acción sobre estas tendencias que nos acaba de hablar. Exacto, y justamente, ¿verdad? Como la gente cada vez es mucho más consciente de su entorno, ¿verdad? Y adquiere este mindfulness de apreciación, ¿verdad? Y de gratitud. Sin duda eso también tiene que ser parte de las tendencias, no solo en las empresas, sino en la gente, ¿verdad? Asumir ese rol mucho más de gente, visualizar el entorno, entender cómo se puede ayudar. Y si no se puede ayudar, pues tener nada más las herramientas de compartir mensajes positivos, en fin, ¿verdad? Hay un montón de mecanismos, y conforme la gente es más consciente, sin duda las empresas lo van a hacer, ¿verdad? Porque la gente es la que mueve esas empresas, y las que mueve mucho el rédito entre el beneficio y la consecuencia, y entre más respuesta haya de las empresas, pues también más gente fiel a su idea y a su trabajo va a encontrar, y en esa fórmula no hay fallo, ¿verdad? Es el famoso win-win situation que buscamos todos. Entonces, y pues sí. No, y de verdad, Oscar, muchísimas gracias por la información. Yo sé que va a ser bastante útil, y con todos los conceptos que ya hemos ido viendo con el tiempo, creo que vamos a ir adoptando vamos a ir creando empresas más inteligentes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, y algunas palabras que quiera decir ya sobre administración, tendencias o lo que quiera. No, yo más bien agradecerte a vos el espacio, y nada más hacer eco en que ojalá se habiliten más espacios que logren tener conversaciones de este tipo, ¿verdad? Y que logren al menos dar lineamientos y guías de por dónde es que van las cosas, y cómo nos podemos anticipar a ese escenario para cada vez ser más resilientes, y sobre todo seres humanos más integrales, ¿verdad? Como lo mencionabas vos, al final
lo más importante de todo es que uno logre balancear tanto en el trabajo como en la vida y pueda llevar ambas en la dirección que quiere. Entonces creo que ese es el mensaje principal, esa es la tendencia principal para todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Oscar de nuevo y muchas gracias a todos por vernos en Es Comunicación. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches.